con vosotros y bueno, compartir un poco mi experiencia, ¿no? Trabajando en remoto, ¿no? Como he comentado antes, para que no estuviese, bueno, yo soy Epifania Pascual, todo el mundo me conoce como Epi, y llevo 15 años trabajando en el mundo digital y sobre todo en startups y en empresas tecnológicas, ¿no? Empecé mi andadura digital en la empresa finlandesa Sulake y aquí hace pues, más de 15 años, como comentaba, ya trabajábamos en remoto, ¿no? Era bastante curioso, ¿no? Para mis amigos, ¿no? Que pensaban que yo pues, me tiraba el día en pijama trabajando y que, bueno, que nos escapeábamos y cosas así, y era al revés. O sea, ahí ya fue cuando nos dimos cuenta, que yo me di cuenta en mi equipo, ¿no? Que la verdad que trabajábamos muy bien, no siempre trabajábamos en remoto, no era una empresa 100% remota, como vamos a ver que las hay, pero sí teníamos esa facilidad de poder trabajar en remoto cuando lo necesitábamos, ¿no? Entonces, bueno, desde entonces empecé a trabajar en remoto y en prácticamente todas las empresas en las que he estado hemos tenido algún tipo de política de trabajo en remoto. Solamente podemos decir que la más grande y la más pequeña es donde no teníamos esa posibilidad, ¿no? En Amazon, no sé cómo será ahora, pero en aquel entonces que yo trabajaba no tenía una política de trabajo remoto, y en Neolife, que es una empresa muy pequeñita, una empresa offline de hecho, pues bueno, no tenían esa política, aunque mi idea era pues un poco transformar la empresa para que pudiese adaptarse también a trabajar en remoto porque era posible. Pero en el resto de las empresas donde he colaborado, incluyendo Malt, pues se tiene una política de trabajo remoto. Actualmente trabajo como consultora en transformación digital y cultural en Miraque Digital, que es mi propia consultora, mi propia empresa consultora. ¿Y por qué transformación digital y cultural? ¿Por qué cultural? ¿No? Pues porque la transformación digital no es posible sin que haya realmente un cambio cultural dentro de la empresa. Podemos implementar tecnología, procesos, pero si el mindset, la mentalidad dentro de la empresa no cambia para adaptarse a ese nuevo entorno, el nuevo entorno que tenemos que vivir, no va a ser posible que se produzca realmente una transformación digital dentro de la empresa. Entonces, uy, me va para atrás, me va para adelante. Segundo, ya está. Vale, bueno, como todos sabemos, pues debido al COVID-19, pues en palabras de la revista Time, pues bueno, nos hemos de repente, esto es un artículo de marzo, pues de repente nos hemos encontrado con el que ellos llamaron, ¿no?, el mayor experimento mundial, ¿no?, del teletrabajo, ¿no? Todos, o sea, a todos nos parece como súper emocionante, ¿no? Yo que sé, hacer algo un poquito que nos da adrenalina, ¿no? Pues yo que sé, vamos a suponer que es tirarnos de un pequeño acantilado, ¿no? Vamos a la playa, vamos a un acantilado, uy, nos motiva un montón tirarnos, ¿no? Es una cosa muy adrenalítico. Pero si de repente estamos ahí mirando en el acantilado, en ese pequeño acantilado, y viene alguien y nos empuja, pues es terrorífico, ¿no? Y eso es un poco lo que ha pasado, ¿no?, con respecto al teletrabajo, ¿no? Es una situación en que muchas empresas pues ya se venía hablando del teletrabajo, del trabajo en remoto, y muchas empresas pues no se atrevían realmente a dar ese paso, ¿no? Y ahora de repente pues han sido empujados, ya no a un acantilado pequeño, sino un súper acantilado, pues a tener que adaptarse, ¿no? Yo conozco casos de empresas que tuvieron que ir a buscar, a comprar portátiles porque no tenían portátiles suficientes para que la gente pudiese trabajar desde su casa. Se pasaron las 2 primeras semanas estableciendo sistemas informáticos, simplemente VPNs y tal, pues para poder trabajar desde casa, y donde, bueno, pues las primeras semanas fue un auténtico caos de básicamente supervivencia, de poder mínimamente organizarse, ¿no? Un proceso, vamos a ver, ¿no? Como lo he comentado antes, ¿no? Trabajar en remoto o que la empresa tenga una política de trabajo en remoto es un proceso, ¿no? Y requiere una cierta organización, y como todos los procesos, pues requiere un tiempo y una organización. No se puede hacer por las bravas, ¿no?, que como nos ha tocado vivir ahora mismo, ¿no? De todas maneras, parece que el teletrabajo, pues, que aunque nos ha tocado vivirlo de esa manera un poco precipitada, pues que viene para quedarse, ¿no? Aquí había un estudio de Gartner, de la consultora Gartner, entre pues un buen número de directores de finanzas que comentaron que, bueno, que el 74% de ellos esperaba seguir con algún tipo de política de trabajo remoto de manera permanente, ¿no? Al menos un 5%. Un 5% era un poquito, y había algunos que tenían bastante, ¿no? Y no sé si habéis visto las noticias que, por ejemplo, pues la semana pasada o la anterior, Twitter, pues la empresa Twitter comentó que ha establecido una política de que cualquier trabajador puede decidir teletrabajar en cualquier momento, ¿no?, de manera temporal, días a la semana o como si quiere todo el tiempo, ¿no? Y hay empresas, de hecho, ya que llevan bastantes años trabajando de manera remota, de manera permanente, ¿no? El tema es que como
hemos comentado antes, trabajar en remoto no es replicar lo mismo que hacemos en la oficina, pero hacerlo desde casa, ¿no? Eso es lo que se llama telepresencialismo, o yo le llamo telepresencialismo, que es lo que la mayoría de las personas han estado haciendo desde mediados de marzo, ¿no? O sea, lo mismo que hacía en la oficina, con los mismos horarios, los mismos procesos, la misma forma de trabajar, o sea, por ejemplo, las mismas reuniones y la misma forma de llevar las reuniones, hacerlo pues simplemente desde casa. Y eso realmente no es trabajo en remoto, o sea, es telepresencialismo, podemos llamarle, ¿no? Entonces, como hemos hablado, todo proceso requiere un tiempo de preparación y de adaptación, ¿no? Alguno comentaba antes, pues ahora los tengo por ahí perdidos a mi equipo y tal, relax, o sea, es un proceso y como todos los procesos, pues obviamente requiere que lo vayamos viendo y lo vayamos adaptando poco a poco a ellos. O sea, va a llegar un momento que tendremos que adaptarnos, es ir solucionando los problemas que van surgiendo, pero no es una cosa que pueda hacerse del día a la noche. De hecho, yo, como os comentaba, que llevo muchos años trabajando remoto y la gente cuando piensa o cuando pensaba, quiero creer que ya no se ve así, cuando alguien pensaba en una empresa donde se trabajaba en remoto, pensaba en el caos. Es ahí la gente trabaja cuando le da la gana, no son productivos, no hay comunicación y tal. Al revés, para poder trabajar en remoto hay que ser muchísimo más concienzudo en la comunicación, tanto dentro del propio equipo como con los stakeholders, con las personas que nos relacionamos, con nuestros proveedores, con nuestros clientes. Tenemos que ser muchísimo más organizados y planificados. Tenemos, por ejemplo, que una cosa que no se ha podido hacer muy bien en esta situación del COVID por la urgencia es involucrar a los decisores. O sea, para poder trabajar desde casa, el departamento de IT tiene que estar involucrado pues, para todas las medidas de seguridad, los sistemas, las herramientas que es necesario para trabajar, recursos humanos obviamente, pero incluso legal, o sea, porque no es lo mismo trabajar del ordenador de tu casa que tiene unas ciertas medidas de seguridad a trabajar con un ordenador de la empresa que tiene otros sistemas de seguridad. No es lo mismo hacerlo con el wifi de tu casa que con un wifi de una empresa que tiene otros sistemas y bueno, pues todos esos departamentos tienen también que estar involucrados, ¿no? Pero por otro lado requiere también muchísima más responsabilidad de todos, empezando por los propios trabajadores que tienen que ser mucho más responsables de su propio trabajo y la gestión de las personas tiene que ser individualizada. Aquí no vale café para todos cuando estamos gestionando personas, eso es algo que tenemos que tener muy claro. Pero cuando trabajamos en remoto todavía tiene que ser más individualizada, tener más en cuenta las características personales de cada uno de los miembros de nuestro equipo. ¿Cuáles son los beneficios del trabajo en remoto? Pues son muchos. Para el trabajador nos permite tener muchísima más autonomía y mucha más flexibilidad. Nos ahorramos el tiempo del commute, no tenemos que ir de casa a la oficina y nos permite conciliar mejor, tanto si tenemos familia como si no, nos permite pues, ese ahorro de tiempo utilizarlo en las cosas que necesitamos. El tema es que con esta situación que ha venido no nos hemos encontrado tampoco con eso, ¿no? Había noticias en las que se hablaba que de media las personas estaban teletrabajando entre 2 y 3 horas más, de media, ¿no? de lo que era normal, ¿no? Entonces ya no era solamente el tiempo ya de ir y volver del trabajo, sino que estábamos dedicando mucho más tiempo, ¿no? Esta razón tiene muchas, este caso no tiene muchas razones, ¿no? Pues por el hecho de no poder desconectar porque estás en casa y no ves nunca el momento de terminar, o por el hecho también de la situación de incertidumbre que hacía que mucha gente, pues al no querer perder su trabajo, pues dedicaba más tiempo, ¿no? Pensaba que dedicando más tiempo, pues la empresa iba a seguir adelante y no iba a perder su trabajo, ¿no? Pero para la empresa también es muy beneficioso el trabajo en remoto, ¿no? Se aumenta la productividad, ahora lo vamos a ver, que hay estudios que han demostrado que se aumenta la productividad trabajando en remoto, la eficiencia de los recursos que utilizamos, la moral, el ánimo de los trabajadores suele ser mucho más positivo, también tiene sus riesgos, ¿no? Al final es el aislamiento que puede suponer trabajar en remoto, hay que tenerlo en cuenta, pero en general la gente suele estar más feliz trabajando desde casa, supone un ahorro, porque obviamente no tienes que tener una oficina tan grande para que entre todo el personal que necesitas. Y en la parte de talento, esto es una cosa que yo creo que muchas empresas no tienen en cuenta. Cuando tú trabajas en remoto, puedes acceder a talento que no está situado solamente cerca de tu oficina. Tú podrías tener una oficina por ejemplo, en Madrid y contratar a gente sin ningún problema de otras partes de España, otras partes de Europa o incluso de otras partes del mundo si incluso se trabaja de manera asíncrona, ¿no? Como hay empresas en las que se hace. Y esto es una de las cosas que también hay que tener muy en cuenta, ¿no? El poder acceder realmente al talento que tú quieres y no solamente al que está dispuesto a vivir en la zona donde tú tienes la oficina, ¿no?
Y bueno, eso es lo que os comentaba, ¿no? Hay estudios que han demostrado que las personas que trabajan durante un periodo de tiempo determinado, extendido, ¿no? En el tiempo desde casa, pues han sido hasta un 13% más productivas, ¿no? Y aquí me parece importante destacar lo de extended period of time, o sea, de un periodo de tiempo extendido, porque en un mes o en 15 días, como hemos hablado, que es un proceso, muchas veces no da tiempo a ver realmente el efecto, ¿no? De trabajar, ¿no? Entonces hay muchas empresas que igual que han decidido, algunas han decidido seguir con esas políticas de teletrabajo, otras han pensado que no funciona porque no han dado tiempo o porque no lo han hecho bien y han decidido que no van a seguir, ¿no? con esas, están deseando que se pueda ir a la oficina para que todo el mundo trabaje desde allí, ¿no? Entonces, como os comentaba también antes, el trabajo remoto tiene dos vertientes. Por un lado, como personas, o sea, individual, como tenemos que trabajar, incluso tanto si trabajásemos en equipo, pero como si nosotros pues, trabajásemos de manera independiente, ¿no? Como un freelance en casa. Y luego la parte colectiva, ¿no? Cómo gestionamos o nos relacionamos dentro de un equipo. La parte individual, que es muy rápido, pero creo que también es interesante que lo veamos, pues es muy importante establecer una rutina, ¿no? Eso, lo que hablábamos antes, hay gente que está trabajando 24/7, como que todo el rato está conectado y eso es un caldo de cultivo pues para lo que se llama el burnout, para realmente estar quemado con el trabajo, ¿no? Entonces hay que establecer una rutina con horarios fijos, con descansos marcados, calendarizarlo todo, incluso el tiempo que vas a dedicar para ti mismo. Evitar, esto no solamente con el teletrabajo, es siempre evitar el multitasking, no es nada productivo el multitasking, pero cuando trabajamos desde casa todavía se hace más visible o con más oportunidades porque podemos incluir las tareas domésticas. Entonces, bueno, vamos a hacer horarios fijos de descansos y esos descansos pues, pueden ser pues, marcados, o sea, determinados, pues voy a hacer determinadas tareas de la casa, ¿no? Pero no mezclar, no intentar hacer cosas al mismo tiempo, ¿no? Hay que cuidarse, ¿no? Como os comentaba, la gente pensaba que trabajar desde casa es levantarte y sin ducharte en pijama ponerte a trabajar. No, hay que cuidarse a sí mismo, no te digo que como fueses a salir de casa, pero casi. Y sobre todo, pues tenemos que tener ese virtual dress code, es decir, vamos a estar en videoconferencias o alguien te puede llamar en cualquier momento y ahora, pues más que antes, se utiliza menos el teléfono y se utilizan más las videoconferencias y bueno, pues también tener ese dress code no virtual, ¿no? Y el autocuidado, ¿no? Pues que implica también el poder salir. Hemos estado un tiempo sin poder salir, pero bueno, podemos sacar la cabeza por la ventana, por decirlo de manera que nos des un poco el aire y luego, pues cuando hemos podido salir, pues también salir y en una situación normal, pues dedicar un tiempo también a salir a la calle porque es muy necesario, además por la importancia de la vitamina D. Es muy importante también cuidar el ruido ambiente, no solamente por nosotros para poder concentrarnos, sino también pues, a la hora de esas videoconferencias, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, pues, estos cascos de ruido, de cancelar ruido, de noise cancelling, pues muchas veces son muy necesarios, ¿no? Porque si no, no vamos a ser productivos. Asegurar una conexión wifi decente, que eso es algo que yo creo que hemos estado sufriendo casi todos pues, por la alta demanda que han tenido las conexiones wifi desde casa, pero bueno, intentar hacerlo lo más posible, mejor posible cuando tenemos estas videoconferencias e intentar socializar, ¿no? O sea, que estemos trabajando desde casa no significa que no podamos socializar. Por otro lado, y esto también es muy importante, es dónde vamos a trabajar desde casa, ¿no? Yo siempre digo que uno de los grandes beneficiados de este periodo de teletrabajo van a ser los fisioterapeutas, ¿no? O sea, están llenos ahora de gente que se ha tirado 3 meses trabajando en la mesa del salón, con la silla del salón, que obviamente pues, no tiene ninguna ergonomía, pues obviamente hay dentro de la medida de lo posible, pues si vamos a teletrabajar, no en esta situación que hablo ahora, sino que vamos a establecer políticas de teletrabajo, pues que haya un sitio fijo donde es nuestro puesto de trabajo, que esté bien iluminado, que contemos con una ergonomía, una silla de oficina, pues un elevador de portátil o una pantalla externa, ratón, teclado, todo ese tipo de cosas que nos permitan pues, trabajar de una manera más confortable, ¿no? Y aquí hablamos de cerrar la oficina cada día, ¿no? O sea, aunque ese espacio, por nuestra situación personal, por la organización de nuestra casa y tal, no podemos tener una habitación aparte, sino que tenga que ser en el salón o en otra habitación compartida, que sea un espacio que sea la oficina y que nosotros podamos cerrarla cada día, es decir, cerrar la pantalla del ordenador, apagar el teclado, el monitor, coger todos tus papeles o tus libritos o lo que sea, lo que es cuadernos que utilices y ponerlos, como si estuvieses cerrando tu oficina, ¿no? Como por decir una manera, la rutina que harías antes de irte de tu oficina, ¿no? Y lo has cerrado ya por hoy, ¿no?
Evitar distracciones es muy importante, pues utilizar una música funcional, hacer descansos responsables, es decir, no 2 horas de descanso de repente, sino bueno, pues cada X tiempo algún descanso que utilizo pues para estirar las piernas, para hablar con algún compañero, pues para tomar un café o bueno, pues para poner la lavadora, que hemos hablado antes, ¿no? Pero que no sea multitasking, sino que se haga en una tarea después de otra, ¿no? Y esto es otra sugerencia, ¿no? Dentro de no solamente teletrabajar, sino trabajar en general, que es para evitar distracciones, es cerrar pestañas, no tener muchísimas pestañas abiertas en el ordenador porque incomoda mucho y implica mucho la dificultades para concentrarse. Algunas técnicas, pues bueno, por ejemplo, el mindfulness. El mindfulness no es una técnica que utilicemos por el mero hecho de relajarnos o por el mero hecho de hacer meditación, ¿no? El mindfulness un entrenamiento, ¿no? Igual que entrenamos y vamos al gimnasio, por ejemplo, pues para luego, yo qué sé, pues hacer una excursión al campo y tener fuerza, o sea, no, mucha gente no va al gimnasio simplemente por ir al gimnasio, sino porque eso te da una energía que luego puedes utilizar para otras cosas. Pues con el mindfulness pasa de lo mismo, ¿no? El mindfulness es un entrenamiento que permite a nuestra cabeza centrarse en las tareas cuando tiene que hacer una tarea, pues centrarse solamente en ella, ¿no? Y no despistarnos, ¿no? Y es que la habilidad, la capacidad más importante ahora mismo, a día de hoy, nada de temas técnicos ni nada por el estilo, es la capacidad de concentración. Eso es lo que tenemos que defender a muerte, ¿no? Entonces, bueno, pues otra de las técnicas es organizar las tareas que tenemos que hacer antes, el día de antes, o sea, voy a terminar mi día, pues decido qué tareas voy a hacer al día siguiente según el tiempo que voy a tener disponible, ¿no? Si al día siguiente tengo reuniones, por ejemplo, durante 4 horas, pues no puedo poner tareas como si fuesen a ser 8, ¿no? Entonces aquí, bueno, la herramienta Trello, que seguramente conocéis para la gestión de tareas en equipos, ¿no? De proyectos en equipo, también se utiliza a nivel personal. Yo tengo mi Trello a nivel personal y organizo cada día bueno, y mis semanas lo que voy a hacer en cada momento, ¿no? Y luego, cuando trabajamos en equipo, que no trabajamos nosotros solos, sino que trabajamos con otras personas, pues tenemos que coordinarnos con el equipo, ¿no? Y está bien establecer horarios de disponibilidad y de no disponibilidad. Parece un poco borde, ¿no? Decir de repente pues en un chat compartido o algo así que no estás disponible porque te vas a centrar en algo. No es para nada mal educado, al revés. Tenemos que defender nuestra productividad y nuestra capacidad de concentración. Si tenemos que hacer algo y tenemos que estar centrado en ello, no pasa nada. O sea, pues voy a estar 1 hora trabajando en esto y no estoy disponible para otras cosas, a menos que sea, obviamente, de vida o muerte. Pero no estoy disponible. No voy a cancelar las notificaciones del portátil o lo que sea, pues para que nadie me moleste. Y esto es muy importante. Y tenemos varias técnicas, como podéis ver, estoy segura que la conocéis, la de Pomodoro, que es bueno, pues un tomate de estos de cocina, ¿no? De un temporizador de cocina. Se puede hacer con el móvil, yo lo hago con el móvil, y lo que es poner un temporizador durante 25 minutos, que es un Pomodoro, y concentrarse en ese tiempo solamente en la tarea que estamos haciendo. No mirar ni el email, ni el móvil, ni nada. Son 25 minutos, no es tanto, pero a veces cuesta, ¿no? Después de esos 25 minutos descansas 5, pues te levantas, haces lo que quieras otros 5 minutos y vuelves otra vez, ¿no? Y después de 4 pomodoros, pues descansamos 20 minutos, ¿no? Un tiempo un poquito más largo. Otra técnica es el del libro de David Allen, Getting Things Done, o sea, conseguir hacer las cosas, y bueno, obviamente es un libro que tiene una técnica mucho más completa, pero al final lo que se trata es de anotar todo lo que tenemos que hacer, incluso el más mínimo pensamiento, organizar todas esas tareas según la prioridad y limitar el tiempo para cada tarea, es decir, ponerlo en un calendario. Mañana voy a hacer esto, y ponerlo en cada hora lo que vamos a hacer. Y luego, pues después revisamos y reflexionamos si de verdad estaban sobreestimadas o subestimadas esas tareas que queremos hacer, ¿no? En esta lista la gente se suele quedar en lo primero, ¿no? Cuando hablas a la gente de cómo se organiza el tiempo, dice, no, si yo tengo una lista de cosas que hacer, no, tengo mi lista de to-dos. Como vemos, eso es solamente la primera parte de ese proceso, ¿no? No podemos quedarnos ahí, está muy bien saber las cosas que tenemos que hacer, pero realmente para ser productivos tenemos que seguir el resto del proceso.
Y otras técnicas son, por ejemplo, Moscow también, que es, al final se trata de repartir las tareas que tenemos que hacer entre must, should, could o want. Must es una tarea que sí o sí tenemos que hacer durante ese día. No hay ninguna otra condición de que no tenemos que hacerla. Should es una tarea que sería conveniente hacerla, pero no es imprescindible. Could, una tarea que estaría bien si lo pudiésemos hacer hoy. Y want es ahora mismo no es necesario. O sea, no es necesario para nada. Y una técnica que utilizo yo misma se llama la roca o el sapo, dependiendo cuál sea la tarea que queremos hacer. La roca es la tarea, no voy a decir la más importante, pero muy importante. Es, por ejemplo, la revisión de ese plan estratégico, definición del plan de formación para el año que viene, ese tipo de tareas que son muy importantes para nosotros, que son realmente lo que nos van a hacer crecer dentro del equipo, pero que porque el día a día nos va consumiendo. O sea, dices, mañana voy a dedicarme a hacer el plan de marketing para tal. Al final llega el día siguiente, te pones a hacer esta tarea, responder tus emails, estás en reuniones, esto no sé qué, y no lo haces, ¿no? Y el sapo es parecido, pero lo contrario. Es decir, es esa tarea que nos agota muchísimo, es un poco pesada, lo vas posponiendo, no te gusta, pero la tienes que hacer. Se trata de la roca, es lo más importante, le vamos a dedicar el primer tiempo por la mañana, ni siquiera antes de revisar el email ni nada, es decir, una hora o el tiempo que podamos y dedicarme solamente a trabajar esto. Y en varios días esa roca habrá desaparecido y es algo que, como hemos dicho, nos hace crecer, es algo que realmente importa. Y ese sapo igual es algo que nos da muchísima pereza hacer, pero mira, nos lo vamos a quitar del medio y nos vamos a liberar nuestra mente de ese sapo que está ahí dándonos la brasa, ¿no? Y que no nos deja concentrarnos en otras cosas porque siempre piensas, tengo que hacer esto, pero qué pereza, mira, ¿no? Entonces, es decir, lo voy a hacer lo primero por la mañana y me lo voy a quitar del medio. Entonces, pasamos a esa vertiente colectiva, ¿no? En equipo, a mí me gusta hablar de 3 máximas. Seguro que hay muchas más, ¿no? Pero esas son 3 que yo intento aplicar. Una de ellas es, cuanto más control sobre el equipo, menos eficiencia se tendrá. Esta es lo contrario, por decir de una manera, es la máxima, que es lo contrario al micromanagement, ¿no? O sea, muchísimas empresas o muchísimos managers son incapaces de no hacer micromanagement. Ellos no son conscientes y prácticamente nadie te va a decir, no, yo es que practico el micromanagement, ¿no? Pero es muy dañino, ¿no? Ese micromanagement. Tenemos que invertir que nuestro equipo sea autónomo y trabaje con el menos control posible. Control no significa que no haya unos ratios o unos KPIs o parámetros por los que vamos a valorar a nuestro equipo. Si es un equipo del que sea, o sea, si es un equipo de marketing, pues tendrá que conseguir unos objetivos de tráfico, de ventas o lo que sea. Si es un equipo comercial, pues igual. Si es un equipo de operaciones, una cosa es tener objetivos y que haya un control sobre esos objetivos y otra cosa es tener un control sobre las tareas del equipo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Por otro lado, en ese sentido es muy importante la comunicación porque los trabajadores solo pueden ser responsables por lo que se espera de ellos. Y ellos tienen que saber lo que se espera de ellos, ¿no? ¿Cómo sabemos lo que se espera de ellos? Pues a través de la comunicación, de establecer claramente los objetivos, cuáles tienen que ser los resultados, quién es responsable de cada cosa, lo vamos a ver también, ¿no? Y otra cosa muy importante es que los comportamientos que recompenses, esos van a ser tus valores, ¿no? Yo soy una apasionada de la cultura empresarial y de que realmente la cultura se toque. Me da igual la que sea. O sea, obviamente tengo una prevalencia por un determinado tipo de cultura empresarial, pero no hay nada que me chirríe más que el ir a una empresa donde en la web o en sus job descriptions o lo que sea habla de unos valores y que cuando estás dentro de esa empresa no se toca, no la sientes, ¿no? Y en cambio hay las empresas en las que, bueno, que aún no estés de acuerdo con esa cultura, pero se toca, pues por lo menos es una empresa coherente, ¿no? Pero nos encontramos muchísimos casos en los que la visión, la misión, esos valores dicen una cosa, pero lo que tú experimentas dentro de esa empresa, como en cualquiera de relación, como trabajador, como proveedor, como cliente, es otro tipo de mensaje, ¿no? Que estás recibiendo. Entonces, al final hay que tener en cuenta una cosa, o sea, lo que tú recompenses, da igual a quién, o sea, a tus empleados, a tus clientes, eso van a ser los valores que tú vas a tener, esos son los valores que rigen tu empresa, ¿no? Cuando hablamos de trabajo en remoto, pues hay diferentes etapas, ¿no? O sea, pues desde las empresas que no tienen absolutamente ningún tipo de política en remoto, que pueden ser pues, por las decisiones de la dirección, que decide que no se puede trabajar en remoto, o por la propia naturaleza del negocio, ¿no? Pues imaginemos una clínica médica, pues obviamente los médicos tienen que estar en la clínica, aunque ya está viendo, las nuevas tecnologías permiten que haya determinadas operaciones, por ejemplo, que se pueden hacer en remoto. Está muy poquito a poquito, pero se está avanzando en ello, ¿no? Hay una cosa que muchas veces no somos conscientes, es que las corporaciones multinacionales, cuando tienen oficinas repartidas por lo largo del mundo, en los diferentes países, ya son inherentemente remotas. Se están relacionando de un país a otro ya
tiene que haber una cierta coordinación. El problema es que muchas veces, lo hemos seguro que sufrido todos de alguna manera u otra, muchas veces no hay esa coordinación realmente. O sea, sí es una empresa multinacional, pero funcionan como empresas independientes, cada una en su país, y realmente lo bonito, por decirlo de manera, o lo útil que es el compartir, que haya sinergias, ¿no? Y compartir experiencias, conocimientos y tal, pues muchas veces se pierde, ¿no? Conozco muchas empresas muy importantes que no tienen absolutamente ninguna relación ni con su matriz con el resto de las empresas, ¿no? Pasamos a la siguiente etapa del trabajo remoto, que es cuando, bueno, pues cierto tiempo de trabajo remoto es permitido, ¿no? Sea de una manera fija, ¿no? Pues hay personas que, pues 2 días a la semana trabajo desde casa y son los jueves y viernes, o son tal y tal, o tengo cierta flexibilidad, pues cuando puedo, cuando lo necesito, tal, pues trabajo desde casa, ¿no? Esto, más que de haber una cultura en sí de trabajo remoto, se suele ver más como un beneficio, ¿no? Como un valor que da a la empresa, pues igual que te da fruta, por esa manera, o café, o te paga el gimnasio, o ciertas cosas, pues como un beneficio que da la empresa, ¿no? Una cierta flexibilidad. Los trabajadores pues reclaman esa cierta flexibilidad. Luego puede haber el siguiente paso, es un equipo remoto híbrido, ¿no? Una parte del equipo trabaja en la oficina y otra parte del equipo pues trabaja en remoto, ¿no? Aquí, bueno, pues tiene también sus ventajas, pero también sus desventajas. Y es que las personas que trabajan, si no se establece muy claramente, pues las personas que trabajan en remoto, pues suelen tener menos acceso a la información, porque al final los que están en la oficina pues tienden a enterarse más de las cosas. Como los que trabajan en la oficina tienen más visibilidad y más acceso a la información seguramente a las personas que toman las decisiones, pues los que trabajan en remoto, pues suelen tener menos oportunidades de carrera, ¿no? De crecimiento, ¿no? Incluso pues llegan a sentirse un poco como oficinas satélite, ¿no? Estoy aquí como fuera, ¿no? Del mundo, ¿no? En un satélite aparte, ¿no? E incluso por un sentimiento de culpa que pueden tener, porque claro, yo tengo el beneficio de trabajo desde casa, pues no tengo que gastar el tiempo en transporte y tal, tienden a sentir o que tiende a haber una demanda de mayor rendimiento, ¿no? O sea, de que trabajen más o que rindan más las personas que trabajan desde casa, ¿no? Que no tiene ningún sentido para que sea así, ¿no? Pero a veces suele pasar, ¿no? Luego pasamos a la siguiente etapa, ¿no? Que sería toda la empresa trabaja en remoto, pero se mantiene una zona horaria oficial, ¿no? O sea, al final, en ese sentido, pues todas las personas que trabajan en remoto van a trabajar más o menos cercanas, o sea, por lo menos en franjas horarias parecidas, para no evitar que las personas pues, tengan que estar trabajando de noche y cosas así, pero hay una especie de horario oficial que es pues, donde estén los headquarters o lo que sea, pues es el horario oficial de oficina y otras personas trabajan en remoto, pero de manera manteniendo una zona horaria concreta, ¿no? Y ya el culmen, ¿no? Del trabajo remoto es cuando toda la empresa está en remoto y trabaja de manera síncrona. No hay tantas empresas que trabajen así, ¿no? Pero, por ejemplo, GitHub es una empresa de un SaaS y toda la empresa trabaja de manera remota y de manera asíncrona. Es decir, no trabajan todos en el mismo horario, ¿no? Aquí vamos a ver algunas de las cosas que esta empresa utiliza, por ejemplo, pero por ejemplo es vital la documentación, todo tiene que estar por escrito, las reuniones no son obligatorias, como vamos a ver, ni tampoco son síncronas, obviamente, o sea, las reuniones se pueden grabar para que luego tú puedas acceder, hay preparaciones de las reuniones antes de tiempo, antes de que suceda la reunión en sí, y bueno, pues hay en general una mayor flexibilidad, ¿no? Hay unos objetivos y los trabajadores pues son bastante libres a la hora de cómo conseguir esos objetivos. Vamos a hablar de ciertas herramientas. No es lo más importante, pero bueno, seguro que ya las conocéis. Es mucho más una cuestión de cultura, de cómo trabajar, que realmente de las herramientas. O sea, es decir, si se tiene la cultura, será más fácil trabajar con las herramientas, y si se tiene las herramientas pero no se tiene la cultura, pues no conseguiremos gran cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues a la hora de gestionar tareas, pues trabajar con más marcos de trabajo agile, pues es muy útil, ¿no? Al final, cada uno son grupos de trabajo autoorganizados, de manera que hay muchísima menos supervisión por parte del jefe, ¿no? Por decir una manera, del director. Entonces, bueno, pues esas tecnologías como Scrum o Kanban que nos permiten pues, gestionar proyectos sin tener que estar detrás de la persona que esa persona ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Para organizar las tareas, pues no sé si conocéis herramientas como Trello o Asana,
para comunicarnos pues Slack o Teams, porque siempre de manera escrita, ¿no? Porque lo vamos a ver pues, a través de conferencias, ¿no? Comunicarnos de manera escrita, que además la comunicación escrita permite que se pueda ver, o sea, no se queda escrita, por decirlo de manera, y además en esos chats en los que siempre hay un histórico, ¿no? Pues a la hora de transmitir el conocimiento o guardar ese conocimiento, ¿no? Pues tenemos Google Drive, OneDrive o Notion, o sea, diferentes herramientas, videoconferencias, pues ya conocéis todos, Zoom, Skype, Meet, y para la hora de realizar workshops o sesiones de trabajo, no reuniones específicas, sino sesiones pues, estratégicas de definición de proyectos o lo que sea, pues Mural, por ejemplo, es una herramienta bastante interesante, ¿no? Y bueno, pues es interesante también cómo podemos organizar los calendarios o las agendas utilizando alguna herramienta como Calendly, ¿no? Que hay muchas, esto no solamente es una lista de ninguna de ninguna de los temas, es una lista cerrada, pero para poder empezar si tenemos alguna necesidad en este sentido, ¿no? En cuanto a la comunicación, cuando empezamos a trabajar en equipo, o vamos a iniciar, ¿no? Poder trabajar en equipo, por ejemplo, aunque ya lo hemos estado haciendo, pero vamos a decidir oficializarlo y profesionalizarlo, pues necesitamos un plan de comunicación. Un plan de comunicación de cómo son, de cuáles son las reglas para trabajar en equipo, ¿no? O sea, cómo va a haber, qué flexibilidad va a haber, qué tipo de tiempos compartidos va a haber o no, si decidimos trabajar todos de manera síncrona. Y una cosa muy importante, y esto no solamente cuando trabajamos en remoto, sino en general también, yo lo recomiendo para cualquier equipo, es definir las reglas sobre qué canales vamos a utilizar, qué canales de comunicación vamos a utilizar para cada tipo de necesidad, ¿no? Aunque trabajemos en una oficina, todos, pues tenemos muchos canales de comunicación. O sea, pues podemos tener uno o varios canales de Slack, obviamente te giras y hablas con tu compañero, el email, el teléfono. Casi todos estamos ya conectados con nuestros compañeros por WhatsApp y grupos de WhatsApp. Y multitud, LinkedIn incluso, ¿no? que te pueden contactar clientes o proveedores a través de LinkedIn. O sea, cómo vamos a utilizar cada uno de los canales para cada tipo de comunicación, ¿no? Esto porque es importante, porque si nosotros no decidimos, por ejemplo, que Slack no tiene por qué ser así, es un ejemplo simplemente. Si nosotros no establecemos en nuestras normas que Slack no es el canal para mandar tareas urgentes, por ejemplo, o determinados canales no son dentro de Slack, no son los canales para comunicar cosas urgentes, o que, por ejemplo, el email no es un canal para comunicar cosas urgentes, pues yo no tengo que estar mirando mi email constantemente o Slack constantemente por si me están pidiendo algo de manera urgente, ¿no? O sea, sí, una de las reglas, por ejemplo, de gestión del email es chequearlo muy pocas veces al día. O sea, ideal sería 2 veces, ¿no? Pero yo qué sé, 3, 4 veces al día en horas determinadas solamente chequear nuestro email y no estar constantemente mirando nuestro email porque es una fuente de distracción constante, ¿no? Y de no poder centrarnos en lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, es muy importante en el equipo saber cómo nos vamos a decir qué cosas a través de qué canales. Pues mira, el email no es el canal, por ejemplo, para decir cosas urgentes. O el email no es tampoco, no es tampoco para comunicar proyectos. Tenemos un espacio en Notion, por ejemplo, donde se van a comunicar, se va a poner toda la información de los proyectos para que todo el mundo pueda ser accesible a esos proyectos, ¿no? Es muy importante definir esas reglas, ¿no? Esto también nos ayuda, pues eso, como decía, a evitar las interrupciones y mantener la concentración. O sea, si yo sé que mi jefe me puede estar mandando constantemente cosas urgentes a través de email o a través de Slack o lo que sea, pues estoy como pendiente de eso. Y tengo que tener, por ejemplo, las alertas conectadas en el ordenador, pues por si me manda algo. Pues si no, si yo sé que eso no puede pasar, pues no pasa nada que yo cheque mi email cada X tiempo o que mire Slack cuando tenga una necesidad, ¿no? Y es muy importante desactivar todas las alertas del ordenador. Si somos capaces de realmente definir los canales y cómo lo vamos a utilizar bien, y además la información está suficientemente clara, documentada y tal, que no tenemos esas urgencias de tener que estar, pues como hacemos físicamente, tocando al hombro de tu compañero, ¿no? O sea, oye, ayúdame en esto, pues vamos a ser mucho más eficientes y vamos a poder, el tiempo que tengamos, muchísimo más productivo, ¿no? Y pasamos pues a esa parte de la comentación, ¿no? Esto, algunos van a decir, qué pereza me da, ¿no? Y es así, o sea, yo lo entiendo, ¿no? Pero hay que documentar todo. O sea, hay que tener un libro para las nuevas incorporaciones, que cuando la gente entra tenga
algo que pueda leer y saber cómo funcionan los procesos, que haya esos procesos claros y eficientes. Por ejemplo, Notion es un canal súper bueno, ¿no? Pues para poder hacer una herramienta súper buena para poder establecer todo por escrito, porque eso nos ahorra muchísimo tiempo, ¿no? En tener que estar contando esa transmisión que se llama transmisión individual, o sea, de uno a uno del conocimiento, ¿no? O sea, estar tocando a tu compañero, oye, ¿cómo se hace esto? Se pierde muchísimo tiempo. Yo he estado en empresas donde desgraciadamente pues no había habido tiempo todavía de definir esos procesos y tenerlo claro, y donde, bueno, pues preguntabas a un compañero que ese no lo tenía claro, tú le hacías caso, hacías lo que esa persona te decía, luego estaba incorrecto, perdías muchísimo tiempo, luego la otra persona que le habías hecho el proceso pues se enfadaba porque no había seguido el proceso. Yo, pero si no sé dónde está el proceso, claro, ¿no? Vamos a intentar. Y en las reuniones, pues también es muy importante tener una preparación, vamos a dedicar un poquito más a esto luego, pero una preparación previa y luego unos minutes después, de manera que cuando tú vas a una reunión sepas claramente lo que es e incluso puedas aportar previamente a esa reunión, y después de la reunión, si por lo que sea no has podido ir o no has querido ir porque estabas haciendo otra cosa, pues que haya un resultado, ¿no? Unos minutes, una evolución de esa, de una cosa muy clara. Una reunión sin un acta o sin algo que tienes que hacer después no es una reunión. O sea, si no tiene un resultado, unos actions que tienes que hacer, hemos perdido el tiempo. Pero bueno. Y la documentación lo que ayuda es a crear un círculo virtuoso, ¿no? O sea, al final yo busco por mí mismo lo que necesito, yo me busco mis propias respuestas en esa información, no es que me las invente, sino que es como está documentado, la encuentro ahí, y yo aprendo yo misma, ¿no? No tengo que estar tan directamente aprendiendo de los demás, ¿no? Y además, la documentación es responsabilidad de todos. Yo ahora me estoy beneficiando, por decir una manera, de lo que han escrito las personas que estaban antes que yo, y llegará un momento en que yo también tendré que aportar la documentación de lo que yo estoy haciendo o de los procesos que he definido o lo que sea, ¿no? Pero hay que tener ese contexto, ¿no? Mi pregunta ya ha sido respondida antes. Es imposible que yo entre en una empresa o que lleve un tiempo en una empresa y tenga una pregunta que no haya sido que alguien no la haya podido responder antes, ¿no? Entonces, en esa documentación lo vamos a encontrar todo, ¿no? A la hora de crear esa documentación, pues hay que intentar humanizar el contenido, proporcionar todo el contexto que podamos, como si la persona que lo está leyendo no supiera nada, ¿no? Además, la documentación es inclusiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona que vea mal, por ejemplo, pues puede utilizar un lector y escucharlo, ¿no? O puede ponerlo más grande, o puede verlo más tarde, ¿no? Y es considerado se considera que es útil, ¿no? y ayuda a los demás. No he podido acceder, por ejemplo, a una reunión porque tenía algo muy urgente, no he podido ir, pero puedo leer el acta de la reunión o incluso la reunión que se haya grabado, puedo leerla después, ¿no? Muy importante que es que toda esa documentación, cuando todo está documentado, permite el trabajo asíncrono. O sea, al final la información también es mucho más fácil de buscar y yo, aunque no haya estado en esa franja horaria trabajando, puedo luego recuperar toda esa información y seguir trabajando, seguir desarrollando ese proyecto, por ejemplo. Y eso por eso, aunque nos dé mucha pereza, pues no debemos verlo como una carga, sino realmente como una inversión. O sea, vamos a invertir un cierto tiempo para documentar, sobre todo al principio, si tenemos muchas cosas que no han sido documentadas, pues nos va a costar un poquito más, pero luego se trata de invertir pequeños momentos en ir desarrollando esa documentación que esté al día y nos va a evitar muchísimos pues, desde malentendidos, pues esa transmisión individual del conocimiento, toquecitos, interrupciones, malos rollos, ¿no? Porque a lo mejor lo que yo te he contado a ti no lo has entendido como yo te lo estaba contando, no me he sabido explicar o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues cómo lo podemos también evitar, ¿no? Ese tipo de situaciones. Y las reuniones es algo que, bueno, equipo remoto o no remoto, es un concepto, ¿no? Que hay que revisar en general en prácticamente todas las empresas, ¿no? Primero hay que diferenciar el tipo de reuniones, ¿no? En todas las empresas, muchas empresas, perdón, las reuniones todas se llaman reunión, por decir una manera, y hay que diferenciar, pues si son reuniones de seguimiento de proyectos, si son reuniones en concreto para una cosa determinada, si son reuniones one-to-one con una persona concreto del equipo, si son reuniones pues, de brainstorming o reuniones de trabajo pues, para definir la estrategia o de crear un nuevo proyecto o lo que sea, ¿no? Entonces, está muy bien diferenciar el tipo de reuniones y sobre todo darles un tratamiento diferenciado a cada tipo de reunión, ¿no? Por otro lado, es importante, o bueno, es importante no, obligatorio,
que cada reunión que tú prepares tenga una agenda y, a ser posible, un documento de Google Doc adjunto, ¿no? Donde podamos pues, decir de qué va a ir esta reunión e incluso podamos, la gente que va a participar pues, pueda preparar preguntas o contenido, ¿no? Que quiere que las demás personas vean, ¿no? Y eso también, en ese mismo documento vamos a ver el resultado, es donde podemos poner los minutes de esa reunión posterior, ¿no? Aquí pongo filtro, ¿por qué? Porque si no eres capaz de hacer esa reunión, perdón, de hacer ese documento o te da pereza, por decirlo de una manera, bueno, pues a lo mejor es que esa reunión no es tan importante, a lo mejor no se debe hacer, a lo mejor hay otra manera de evitar que se haga esa reunión, porque hay que tener en cuenta una cosa, o sea, una reunión de 2 horas de 5 personas son 10 horas de trabajo, realmente no son 2 horas, son 10 horas, ¿no? Y eso multiplicado pues, por el salario, ¿no? Que cobren cada una de esas personas, pues nos da un coste bastante importante, ¿no? Si encima salimos de esa reunión de 2 horas agotados y sin realmente un plan de acción que tengamos, tareas que tengamos que realizar, pues son 10 horas que hemos tirado a la basura, ¿no? Es importante, como decíamos también, pues esas notas después de la reunión, grabar las reuniones incluso para las personas que no han podido asistir. Y, por ejemplo, es importante una cosa, ¿no? Cuando hacemos un brainstorming escrito, esto ya, pues, por ejemplo, para cuando trabajamos en remoto y a veces con determinadas herramientas tenemos que crear, o sea, las ideas que queremos aportar en ese brainstorming las tenemos que hacer por escrito. Hacerlo por escrito nos ayuda a que la idea sea mucho más desarrollada. Es decir, bueno, seguro que habéis estado en sesiones de brainstorming donde alguien coge y pone un post-it y pone una palabra. Y cuando lo tienes que explicar, pues hablas 2 minutos para explicar ese post-it, ¿no? Y lo ponemos ahí en la pared. Y luego, más tarde, cuando estamos haciendo un recap de la sesión, sigue sin ser claro, ¿no? Que ponía en ese post-it y volvemos a preguntar, ¿no? Cuando eso lo tenemos que hacer, por ejemplo, en una herramienta como Mural, que nos permite crear esos post-it virtuales, por decir de una manera, pues normalmente, o sea, las ideas son mucho más desarrolladas. O sea, ya no escribimos una palabra, sino que vamos a escribir pues, una frase o un contenido muchísimo más detallado, evitando pues, esos malentendidos, ¿no? Como hemos dicho antes, en las reuniones, en las empresas que trabajan todos en remoto y de manera síncrona, las reuniones tienden a ser opcionales, básicamente porque no se puede estar en la misma zona horaria. Pero muchas veces tenemos que pensar, ¿no? Ese mindset, ¿no? A mí me gusta esto, ¿no? Pues sobreviviría a otra reunión que podría haber sido un email. Seguro que todos hemos pasado por esa sensación, ¿no? De, he ido a esta reunión, hemos estado aquí, no sé qué, yo tenía algo muy importante que hacer, mucho más importante que esta reunión, y además es que esta reunión no tenía ningún sentido porque podía haber sido un email o un mensaje en Slack o un proyecto explicado en Notion o algo así, ¿no? O sea, hay que tener muy en cuenta pues, el uso de las reuniones. Pasamos muy brevemente por los workshops o reuniones de trabajo, son estas reuniones pues, más estratégicas donde necesitamos pues, aportar ideas y compartir contenido, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que necesitamos en este tipo de herramientas cuando trabajamos en remoto pues es bueno, poder tener algo visual que nos permite, porque la mayoría de la gente es visual, se necesita ver las cosas para poder comprenderlas. Entonces, bueno, pues cómo podemos utilizar esas pizarras digitales, ¿no? Donde podemos ver cosas, Mural es una de ellas, ¿no? Necesitamos compartir contenido, ¿no? Pues por ejemplo, si previo a este workshop pues tenemos que revisar información y tal, pues lo vamos a tener que tener en algún sitio común. Tenemos que organizarnos, ¿no? Pues cómo vamos los ítems dentro de ese workshop, cómo lo vamos a organizar, los tiempos y tal, ¿no? Tenemos que comunicarnos en tiempo real en algún momento determinado y también ser capaces de comunicarnos asíncrono, de manera asíncrona, pues cuando necesitamos ir dejando, ¿no? Información, ¿no? Entonces, todas esas herramientas o todas esas necesidades, las podemos hacer a través de herramientas digitales, ¿no? Pues utilizamos Zoom para comunicarnos en tiempo real, Slack para esa comunicación asíncrona, por ejemplo, ¿no? Y además, con Slack que es súper útil porque puedes tener diferentes canales, cada uno con sus normas diferentes y cada uno con un propósito diferente, ¿no? Podemos compartir ese contenido que necesitamos a través de Google Drive y podemos mantenernos organizados con las tareas que tenemos que hacer a través de Trello. Y Mural, como hemos dicho, pues nos ayuda a esa tarea visual que nosotros nos solemos hacer en los workshops, en los brainstormings, pues nos ayuda a dibujarlo, ¿no? A tener esa pizarra virtual, ¿no? Al final todos los workflows, workshops, perdón,
tienen un flujo determinado, pues un pre-work, que es lo que tenemos que hacer antes de ir. Siempre hay un tiempo, ¿no?, de warm-up, que se llama, ¿no?, bueno, pues cuando nos contamos algo para romper un poco el hielo y tal, que seamos miembros del mismo equipo, divergemos, ¿no?, por decirlo de manera, aportamos diferentes ideas diferentes, hacemos ese brainstorming, ¿no?, y luego a través de, pues, diferentes herramientas conseguimos converger en una idea común, ¿no? Al final hay una conclusión y hay un test, ¿no? Entonces, bueno, pues con estas herramientas al final conseguimos, me he pasado, conseguimos cumplir esos objetivos de hacer esos workshops de manera remota, que no sé si en estos meses, por decir de una manera, pues eso, os ha tocado hacer algo de estos, ¿no? Cuando hablamos de gestión de personas, ¿no?, o de gestión de equipos, ¿no?, lo principal, no solamente en el trabajo remoto, sino en cualquier eh, gestión de equipos, sea presencial o sea de manera remota, es enseñar con el ejemplo. O sea, al final, si yo le estoy diciendo algo a mis equipos de alguna determinada manera, por ejemplo, lo de la documentación, y yo cada vez que necesito algo estoy tocando en el hombro de alguien preguntándole algo, pues obviamente no estoy enseñando con el ejemplo, ¿no? A mí me gusta mucho utilizar los conceptos de disciplina positiva, que aunque bueno, se utilizan más para trabajar con niños, pero también hay tendencias de utilizarlo dentro de la empresa, porque al final lo que implica es que podamos trabajar con nuestros equipos utilizando muchísimo la confianza, la comunicación y teniendo objetivos compartidos, ¿no? Eso nos ayuda a esa disciplina, que no es una disciplina militar, está basada muchísimo en la confianza, ¿no? Al final, los managers deben apoyar y enseñar a sus equipos a trabajar en remoto y crear, si es posible, una especie de red de apoyo. Es posible que tú como manager tampoco estés acostumbrado a trabajar en remoto, no tienes por qué saberlo todo, no pasa nada, o sea, vamos a intentar apoyarnos a las personas que ya han trabajado anteriormente en remoto de una manera eficiente y que ellos sean los que nos enseñen. Y si no sabemos, pues que alguien nos enseñe, ¿no? Igual que nada nos han enseñado otro tipo de habilidades, ¿no? Pues trabajar en remoto es otra habilidad diferente, ¿no? Y bueno, como es algo que estamos aprendiendo y es un proceso que hemos dicho que necesita cierta adaptación, pues también utilizarla con pasión, es decir, no pasa nada, no vamos a equivocar todos nos vamos a equivocar en este proceso, entonces, bueno, pues tenemos que tener cuidado, ¿no?, con no ser demasiado exigentes, ¿no?, en este proceso, ¿no? Es vital, súper importante, lo hemos dicho antes, fijar claramente las prioridades y las expectativas. Lo hemos dicho, nadie, o sea, o todos somos responsables de lo que sabemos que tenemos que hacer. Si no lo sabemos, es imposible que seamos responsables, ¿no? Entonces, tenemos que dejar muy claro quién es responsable de cada cosa, cuáles son los entregables, es decir, qué es lo que esperan que entreguemos al final de ese tiempo y cuál es ese tiempo, ¿no?, que tenemos que entregar. Pues hay que entregar un plan con tal, el día tal y la responsabilidad es de Pepito, ¿no? Y dejar de flexibilidad en la forma de hacerlo, ¿no? Eso es una de las cosas que más valoran las personas en los equipos es la autonomía. Es decir, yo quiero hacer esto, sé lo que toca hacer, pero ¿por qué no puedo hacerlo de esta manera que es como yo quiero hacerlo, ¿no? Obviamente, como hemos dicho antes, el tema de la documentación es muy importante, que el manager también lo cumple, ¿no? Porque al final, si no entra también en ese ciclo, en ese flujo, pues no sirve para nada. Y es muy importante también reconocer el éxito, mucho más, siempre es importante, no solamente cuando estamos trabajando en remoto, pero a veces si estamos en remoto se nos puede pasar más, porque además a lo mejor no hay tantas opciones, ¿no? Es posible que pues, el manager de manera verbal en alguna situación pues, agradezca a alguien pues de una manera un poco informal, pero bueno, ahí lo está agradeciendo y en cambio en trabajo en remoto pues a lo mejor se dan menos oportunidades que eso. Entonces hay que prestar una especial atención a reconocer los éxitos, pero también los retos a los que nos estamos enfrentando, ¿no?, las dificultades, ¿no? Y es más importante que nunca el individualizar esa gestión, ¿no?, de los miembros del equipo. No vale café para todos, no todo el mundo lo podemos tratar de la misma manera y en esos one-to-one que deberíamos tener con nuestros equipos, pues si antes hacíamos, por ejemplo, 1 hora a la semana, pues ahora hagamos 2 sesiones de media hora, ¿no? Esas sesiones no son tanto para controlar, ¿no?, cómo vas con esta tarea y cómo tal, sino para ver cómo esa persona se está sintiendo, si se están contando con algún reto, si le puedes apoyar en algo. No es tanto una sesión de control, que se puede, dependiendo pues, de la posición, se pueden hacer un poquito de seguimiento, pero si trabajamos, por ejemplo, con Trello,
para mirar tareas o tenemos proyectos donde utilizamos marcos de trabajo Agile, pues no es tan necesario. O sea, ya deberíamos saber cómo está el proyecto en sí. O sea, se trata más de saber cómo esa persona está, cómo podemos ayudarla y qué retos tiene, ¿no? Entonces, no es tanto ese control, ¿no?, del trabajo en sí. No se trata de controlar más al equipo, sino de apoyarle más y individualizar la comunicación y la gestión que hacemos de cada persona. Y esto es muy importante. Asumimos que los miembros de nuestros equipos son inteligentes, responsables y adultos. Esto está muy basado en lo que decía antes de la disciplina positiva. Si pensamos en los miembros de nuestro equipo y no pensamos que son eso, hay que tomar una de esas tres decisiones. Hacer un plan para enseñarles a que lo sean, inteligentes, responsables o adultos, porque a lo mejor por lo que sea pues no tienen gran experiencia o vienen de un entorno de trabajar diferente, donde ha habido, pues, por ejemplo, mucho micromanagement y están acostumbrados a que su manager esté detrás controlando todo el rato, ¿no? Pues hay que enseñarles, cambiarlos. Si esas personas no son inteligentes, responsables y adultos, pues hay que cambiarlos, o háztelo mirar. Es decir, si tú no ves, a lo mejor esa persona no es que no lo sean, es que tú no ves que esas personas lo sean, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor es una cuestión de que no terminas de confiar, ¿no? Tienes un estilo de liderazgo muy basado en lo que hemos dicho, en el micromanagement, en el control absoluto, y te cuesta mucho dejar que las personas puedan, pues, autogestionarse y tomar sus propias decisiones, ¿no? Cuando hablamos de la responsabilidad, pues seguro que habéis oído hablar de esta matriz, que es muy importante también, o sea, a mí me parece muy relevante, donde en cada una de las tareas que definen un proyecto vamos a decidir quién es la persona responsable, accountable, o sea, responsable es que tiene que ejecutar la tarea, accountable, que también es responsable, se traduce igual también por responsable en inglés, pero es la persona que tiene que asegurar que esa tarea se haga, quienes son consultados para hacer esa tarea y quienes simplemente son informados, ¿no?, para hacer esa tarea. Entonces, bueno, esto en muchos casos aporta una visibilidad o una transparencia brutal en los proyectos y es muchísimo más fácil, pues, saber quién tiene que hacer cada cosa. Cuando hablamos de comunicación informal, ¿no?, hemos hablado antes, comunicarnos con nuestro equipo, no sentirnos aislados y tal. Eso que es una cosa como que en los entornos físicos pues es como mucho más fácil, pues nos levantamos a la máquina del café o a coger un café, pues nos relacionamos con compañeros, vamos de camino o vas al baño, o comes juntos o tal, pues cuando trabajamos en remoto esa comunicación informal se tiene que gestionar de manera formal, es decir, se tienen que establecer tiempos determinados pues para que haya ese tipo de engagement, ¿no?, por decir una manera, entre los miembros del equipo, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, sesiones matutinas, esto lo hace mal, por ejemplo, en estos tiempos de confinamiento, ¿no? Pues por las mañanas, pues simplemente no es una reunión de trabajo ni vamos a hacer esto, ¿no? Es simplemente ¿qué tal estáis? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué tal? ¿Cómo sentís hoy? Y tal, ¿no? Luego, bueno, pues puede haber descansos activos que no sean obligatorios, donde, bueno, pues vamos a intentar usar la creatividad, no todos tienen que hacer lo mismo, pues puede ser un happy hour donde charlemos de algo de lo del fin de semana, un tiempo para tomar café, podemos hacer una comida en remoto, o sea, que cada uno con su comida y además comparte pues qué han hecho, pues una fiesta de disfraces o lo que sea, ¿no? O sea, intentar hacer esos descansos que ayuden a que el equipo se mantenga cohesionado, siendo un equipo que haya trabajado junto anteriormente o no. O sea, no tiene por qué ser un equipo como lo que nos ha pasado ahora, un equipo que ya estaba cohesionado, por decir una manera, y que ahora, bueno, pues hay que intentar mantener juntos, ¿no? Puede ser incluso equipos que nunca hayan trabajado juntos y que tengan esos tiempos de compartir, ¿no? Es muy, muy importante también, pues, esos canales de Slack específicos, pues yo he puesto aquí para tonterías, ¿no? Pues vamos a decir cosas, no cosas de trabajo, ¿no? Pues algún chiste que has visto, o ideas para el fin de semana, o recomendaciones de viajes, o de libros, o de planes con niños, ¿no? Pues hay muchas cosas que podemos establecer y que tú ya sabes esos canales, pues no lo vas a mirar o los tienes silenciados y tal, y cuando tienes un rato pues los miras y bueno, pues te ayuda a conocer también más a los miembros de tu equipo, ¿no? Y luego, bueno, pues como no nos vamos a comunicar tanto físicamente, o sea, verbalmente, ¿no?, a través de conferencias y tal, pues en esta comunicación no verbal, esta comunicación escrita, pues es importante o está bien utilizar pues emoticonos, emojis, stickers y tal, pues para que a veces dices una frase y la misma frase con un sticker de una sonrisa al final, pues no se traduce lo mismo que esa frase sin nada, que puede ser interpretada como
pues incluso borde, ¿no? O sea, como que es algo un poco rudo, ¿no? En cambio, con un emoticón al final, pues ya entiendes que, pues el tono, ¿no? de esa comunicación. Y bueno, es muy importante, como hemos dicho, estamos en un proceso, pues es establecer esas retrospectivas. O sea, no sé si lo conocéis en las metodologías ágiles, sobre todo en Scrum, pues hay esas retrospectivas donde vamos a revisar lo que hemos hecho, pero no el trabajo que hemos hecho, sino la forma de trabajar. Vamos a ver si tiene sentido proponer nuevas reglas de la forma en que tenemos de trabajar, cambios, y bueno, vamos a definir pues, las rosas, creo que se llama, qué es lo que ha funcionado bien, ¿no? Y que debemos mantener, las espinas, que es lo que no ha funcionado y que habría que cambiar, y los brotes, que es lo que hemos aprendido durante esos meses, ¿no? Y por la parte de los managers, pues es muy importante ese feedback individual, ¿no? Preguntar a cada uno de tus empleados de manera independiente, ¿qué necesitas para poder tener éxito, ¿no? En este proyecto o en la empresa en general, ¿no? ¿En qué puedo ayudarte, ¿no? Y que ellos te cuenten también de esa manera, pues, cómo se siente con esta forma de trabajar en remoto y qué es lo que echan de menos o qué es lo que echan de más. O sea, a lo mejor acaba saliendo, pues, por ejemplo, que se siente demasiado controlado con, pues, yo qué sé, con las reuniones diarias o lo que sea. Y bueno, lo que os he comentado antes, el tema de la cultura, no me quiero extender mucho más, la cultura, que es algo muy importante, ¿no? Decía Peter Drucker, la cultura se come la estrategia para desayunar. O sea, para mí es una de las cosas más importantes dentro de una empresa, ¿no? Es lo que ayuda, o sea, no te voy a decir que una empresa sin estrategia vaya a funcionar, pues no, pero la cultura es lo que ayuda a que esa estrategia tenga sentido y se pueda poner en marcha, ¿no? Y la estrategia, perdón, la cultura es algo que requiere intencionalidad, es decir, tenemos que decidir cómo va a ser nuestra cultura, no se puede copiar, ¿no? Yo he trabajado como mentora en temas de gestión de equipos y de creación de empresas, ¿no? Con algunas startups, y algunas te vienen y te dicen, pues es que yo quiero ser como Google, no, tú no eres como Google, no solamente porque no tienes el dinero ni el equipo de Google, es que no eres Google, ¿no? Al final, la cultura la forman los creadores de la empresa y el equipo que tú tienes alrededor, y eso es único, o sea, no hay ninguna, no somos clones de nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que dedicar tiempo a definir cuáles van a ser nuestros valores y nuestra cultura de nuestra empresa, ¿no? Y lo que hablábamos antes, ¿no? Esos comportamientos que recompensamos, pues son lo que van a ser nuestros valores, ¿no? Y esos valores los vamos a ver en lo que hacen los líderes, los managers, los directores de las empresas. Si los usamos en los procesos de selección, pero de manera validando de verdad que esas personas cumplen esos valores. En los procesos de onboarding, cuando alguien viene a nuestra empresa, reforzamos todavía más. Estos son nuestros valores, así los ejecutamos y tal. Si vamos a utilizar esos valores para evaluar los comportamientos en las evaluaciones 360. Y no solamente las evaluaciones que tienen que servir para algo, sino que esos son para ser criterios, pues por ejemplo, para aumentos de sueldo, para paga de pagos de bonus, para promociones o, por ejemplo, para despidos por bajo rendimiento, ¿no? O sea, que tengamos en cuenta que lo vamos a vivir lo vamos a vivir de alguna manera. Y bueno, esto también seguro que, porque yo he escuchado muchos casos de amigos y conocidos trabajando en esta nueva, vamos, como hemos dicho que no es trabajo en remoto lo que hemos estado haciendo en general, eso, sino que se llama telepresencialismo, pues tenemos que tener en cuenta como managers o como gestores de equipos de manera remoto en que la salud mental es la prioridad de nuestro equipo, o sea, la salud mental de las personas, ¿no? Evitando pues, que la gente se queme, no celebrando el que se trabaje muchas horas, ¿no? O sea, una cosa es reconocer el esfuerzo determinado de una persona muy comprometida que ha decidido hacer un esfuerzo, bueno, que ha tenido que hacer un esfuerzo para sacar un marrón adelante, por ejemplo, una situación complicada, y otra cosa es que celebremos que las personas trabajen 24 horas. Eso no debería ser así. Yo entiendo que todos queremos conseguir los mayores objetivos posibles, pero no podemos esperar eso de nuestro equipo, ¿no? Entonces, por estar teletrabajando o trabajando de manera en casa, no estamos disponibles ni todo el día ni toda la semana, que vuelvo a decir, en estas semanas que hemos estado, meses que hemos estado viviendo, nos hemos encontrado esta situación. Yo por lo menos me he encontrado con gente que estaba en esta situación, porque una cosa muy importante, necesitamos afilar el hacha, ¿sí? Necesitamos descansar para poder recuperar la energía y volver a trabajar de manera eficiente. Al final, trabajando muchísimas horas, lo único que conseguimos es agotarnos y que el valor o el aporte extra que conseguimos de cada hora más es mínimo, ¿no? Comparado con pues, las 2 primeras horas en las que estábamos trabajando, ¿no? Y hay que cambiar un poco ese mindset, o sea, es decir,
cuando nosotros trabajamos en una oficina con un horario determinado, sea más o menos flexible, al final estructuramos nuestro trabajo alrededor estructuramos nuestra vida alrededor de este trabajo, ¿no? Porque tenemos que ir a la oficina, tenemos que dedicar un tiempo para ir, un tiempo para volver, tal, no sé qué, tenemos que comer allí, pero cuando trabajamos desde casa, vamos a dar la vuelta, o sea, vamos a intentar estructurar nuestra vida, o sea, nuestro trabajo alrededor de nuestra vida, no al revés. O sea, de manera que, dependiendo de la medida, como hemos dicho, de las etapas de trabajo remoto que hemos visto anteriormente, pues vamos a poder, pues yo qué sé, a lo mejor no trabajamos tanto por la mañana porque decidimos ir a hacer deporte y trabajamos más por la tarde porque somos mucho más productivos, o al revés, empezamos a trabajar muy pronto por la mañana porque es cuando somos más productivos y luego pues a mediodía tomamos un descanso muy grande porque vamos a hacer deporte en ese momento o vamos a comer a casa de nuestra madre. No lo sé. ¿No? O sea, que eso nos permite también esa flexibilidad que no es tan fácil de conseguir en un trabajo, en una oficina. Entonces, en resumen, implementar y adaptarse al trabajo remoto no es algo que, por mucho que ahora haya pasado, no es algo que se deba hacer de la noche a la mañana, sino que es un proceso. Como proceso que es, pues va a requerir adaptaciones, va a ser, no me voy a decir imposible, pero bastante complicado que las normas que pongamos el día 1, pues sean las que dentro de 3 meses vamos a seguir manteniendo, seguramente la vamos a adaptar. Vamos a tener que asegurar que nuestros empleados saben cómo organizarse y cómo, porque a lo mejor no estaban acostumbrados, ¿no?, a trabajar desde casa, y implantar medidas. Y, por ejemplo, a mí me parece muy importante la parte de la ergonomía, que pocas empresas lo han estado haciendo. O sea, ¿dónde estás trabajando? ¿Con qué medios cuentas? ¿Tienes una silla? ¿No la tienes? O sea, cómo estás trabajando. Y al final, bueno, es muy importante para trabajar en remoto la comunicación, aún ser mucho más exquisito, muchísimo más exigente con la comunicación, la documentación, es decir, todo por escrito, o sea, eso va a evitar muchísimo tiempo, muchísimos malentendidos. Tener unos objetivos claros, siempre es importante tener los objetivos claros. ¿Cómo no vamos a trabajar sin tener los objetivos claros? Pero bueno, es que es mucho más frecuente de lo que pensamos, ¿no?, en no tener los objetivos claros. Poder tener autonomía para hacer las cosas y ser muy consistente con los valores. Y a los managers, ¿qué es lo que toca? Pues enseñar con el ejemplo, es lo que toca hacer en este caso. Y bueno, pues por mi lado yo ya he terminado. No sé si tenéis preguntas. Aquí tenéis también mi email y mi número de teléfono, por si queréis seguir en contacto. Y si tenéis pues preguntas, creo que había aquí algunas preguntas de chat, pues encantada, ¿no?, de que me podéis hacer. Gracias, Epi. Súper interesante, ¿no? Y eso es, hay una de María, yo la vi un poco tarde y no iba en el hilo de lo que decías y a ver qué era, si María quiere detallar un poco de qué dices, de que son todo herramientas, ¿no? No sé exactamente a qué se refería en este momento, la verdad. Bueno, como hemos visto, había algunas, he intentado no entrar mucho en la parte de herramientas, ¿no?, porque, como hemos dicho, no es lo más importante, ¿no?, la tecnología, lo que utilizamos. Obviamente necesitamos cierta tecnología para poder trabajar desde casa, pero es más un concepto de cultura, ¿no?, de mindset. Es más importante que realmente las herramientas que utilizamos, que las que he enseñado pues son algunas herramientas, pero no son todas las herramientas que se pueden utilizar para nada. Genial. Jaime, un saludo. Me ha sido Ujú. súper completo y igual hemos grabado la sesión, ¿no? Y si queremos volver a verlo. Y a ver, aquí creo que tenemos una de Sonia, no sé si la ves, la pregunta. Te dice, felicidades por la presentación y por lo que haces por mejorar la vida de las personas en el trabajo. Yo llevo años trabajando en remoto y es maravilloso porque la cultura remota es real y porque mi carácter lo agradece. Muchas gracias, Sonia. Sí, yo soy muy fan, como hemos dicho, una enamorada del trabajo en remoto, y creo que aporta ventajas para todo el mundo, ¿no? No solamente para los trabajadores, ¿no?, que siempre tendemos a ver que pues es que cómodo porque te ahorras el tiempo de ir a la oficina o puedes conciliar mejor con tu vida familiar o personal. O sea, no solamente vamos a hablar de cuando tienes hijos o tienes familia, sino que en general, teniendo las herramientas adecuadas y la comunicación adecuada, puede ser muchísimo más eficiente y la gente se siente muchísimo más feliz, ¿no? Yo trabajé, como comentaba, muchos años en Sulake, una empresa finlandesa,
y allí era muy normal, ¿no?, el teletrabajar desde casa cuando lo necesitabas o cuando lo sentías. No trabajábamos todos en casa, ¿no?, como de manera constante, no era una empresa de todos remotos, pero había veces que había muchísima gente trabajando desde casa y muchas veces no estábamos todos síncronos, o sea, trabajábamos de manera síncrona en muchas situaciones y no pasaba nada, ¿no? Yo, de hecho, llegó un momento en que mi jefe estaba en Finlandia y tenía mi equipo repartido, pues entre Europa y Latinoamérica tenía mi equipo repartido y se trabajaba perfectamente de manera remota y sin ningún problema. Genial. Jenny te dice también, gracias Epifania por muy buen contenido. Perdona el enfoque desde el empleado y desde el manager. Y también tenemos a Sonia que dice, ¿cuál es el beneficio clave para que las empresas te contraten en un proyecto de este tipo? Para que una empresa contrate de manera remota, pues a ver, yo creo que las empresas tienen que, pues las empresas que son personas detrás, al fin y al cabo, o sea, tienen que creer en que el teletrabajo es algo que aporta, ¿no? No que es algo que lo da simplemente como un beneficio. O sea, ya que hay algunas empresas que han decidido tener esas políticas pues como un beneficio, pues bueno, ya es algo, ¿no? Es un avance, ¿no? Pero la mentalidad de que una persona desde su casa puede ser incluso más eficiente que trabajando en tu equipo, o sea, en tu oficina, es algo que se lo tiene que creer principalmente el manager, ¿no? O sea, los jefes son los primeros que tienen que creer en eso. Entonces, hay empresas que lo tienen ya de serie y hay otras empresas donde tienes que hacer una labor casi de evangelización, ¿no? Que es, bueno, como pasa en el caso de Malt, ¿no? A la hora de de ofrecer a las empresas trabajar con freelance, pues en algunas lo tienen súper claro, mientras que otras pues les cuesta muchísimo entender que puedas tener una persona, un profesional súper formado, súper específico para lo que necesites, pero que no pertenece a tu empresa ni siquiera está sentado incluso en tu empresa, ¿no? Entonces, las claves, yo creo que la clave va a ser principalmente la escasez de talento, ¿no? Cuando las empresas empiezan a ver que hay determinado talento que no está disponible para poder trabajar contigo en tu oficina o por tiempo completo, por decir de una manera, o sea, en el caso de los freelance, pues tendrán que adaptarse, ¿no?, a que haya esa situación, ¿no?, de trabajo en remoto. Fernando dice que ha sido muy interesante, muchas gracias. Jenny dice, ¿has trabajado en lugares donde son reacciones al trabajo remoto? ¿Pudiste lidiar con los directivos que eran reacciones a Sí, estos? sí, he trabajado en entornos donde no había trabajo en remoto, lo comentaba al principio, que por ejemplo yo trabajé en Amazon y en Amazon en aquel momento, no sé si luego cambiaron su política, en aquel momento no había ningún tipo de política de trabajo en remoto, de hecho estaba prohibido, ¿no? O sea, no se podía trabajar desde casa. Cuando teníamos, por ejemplo, nos llevábamos el ordenador y si te necesitabas podías trabajar, o sea, no era una cuestión técnica ni de acceso a la información, o sea, podías hacerlo, pero no estaba permitido. O sea, para tiempo extra sí, pero para el tiempo de oficina no era muy presencialista, ¿no? Entonces, ahí la verdad que en Amazon no hice, no pude hacer, ¿no? Mi posición tampoco era de cambio cultural, por decir de una manera, o sea, intentaba con el que era mi jefe y me decía que no, pero por ejemplo en otras empresas más pequeñas donde he trabajado, pues sí que he ido poco a poco evangelizando, por decirlo de una manera, o enseñando, pues bien a través de herramientas, ¿no? Porque algunas veces si les enseñas que hay determinada herramienta que permite ese trabajo que solamente se puede hacer en la oficina, hacerlo de manera remoto, pues lo compran, ¿no? Por decir de una manera, o sea, que dice, ah, vale, pues así se puede hacer, y otras veces es una cuestión de confianza, ¿no? O sea, yo creo que mucha gente tiene todavía este concepto de si trabajas en casa te vas a escaquear, y mi experiencia es que no es así. Y de hecho, si alguna vez también lo he tenido equipos que trabajábamos en remoto de una manera bastante frecuente y había personas que se escaqueaban, no te voy a decir que no. Bueno, pues esas personas no son adecuadas para trabajar en este entorno, ya está, vayan a trabajar a otro entorno presencialista donde pues hay un jefe mirándoles detrás de la nuca, ¿no? O sea, cada uno, cada uno tiene su cultura y su forma de trabajar. Entonces, bueno, en ese caso lo he vivido también y bueno, pues esas personas pues acaban saliendo de alguna manera del equipo y te quedas trabajando con las personas que realmente quieren y valoran esa posibilidad de teletrabajo.
Y tenemos a Pablo que te agradece también. Muchas gracias, ha sido muy útil. Un saludo. Y Gemma también. Muchas gracias, Epi, por compartir conocimiento y tu experiencia en el trabajo en remoto y esa visión individual y colectiva del trabajo. Ujú. Aquí, María también comentaba aquí en el chat que dice sobre el tema de las herramientas, dice, sí, me refería a que para trabajar en remoto se requiere de ciertas herramientas según el tamaño de la empresa, imagino. Estas herramientas que yo he comentado valen para empresas de cualquier tamaño. Obviamente, si la empresa son 3 personas, bueno, pues se puede utilizar un Trello para gestionar proyectos, o se puede utilizar Slack con diferentes canales, pues dependiendo del proyecto, para poder hablar dependiendo del proyecto. Un Notion pues nunca viene mal, o un Google Drive donde podemos guardar toda la información. Y esto te vale para empresas de 3 personas como te vale para empresas de 300.000 personas. O sea que en ese sentido, obviamente, un Slack con 300.000 personas ahí juntos todos, pues sería bastante complicado de gestionar, pero bueno, se crearían grupos específicos, pues para lo mismo habría un grupo de toda la empresa que sería con esas 300.000 personas, ¿no? Porque es un grupo de comunicación hacia toda la empresa, pero luego pues están repartidos por departamentos, por áreas, por proyectos, ¿no? O sea que esas herramientas en principio valen para empresas de todos los tamaños. Genial. Pues ahí estamos. De Muchísimas acuerdo. gracias, Epi. Nada, muchas gracias a vosotros y espero veros Pues en sí, pronto. a ver si organizamos otra Malta Academy. Mientras tanto, os he compartido también las próximas que tenemos en la web. Si también os animáis a compartir conocimiento, pues estaríamos encantados de escucharos. Ah, mira, tenemos a Mari que escribe por aquí también. Antes de cerrar, en una oportunidad leí en unas noticias nacionales aquí en España donde hablaban sobre el trabajo remoto y las conclusiones después de varias entrevistas a CEOs de pequeña, mediana empresa y multinacionales aquí en Ujú. España era que aquí no existía la cultura de trabajo remoto, No. inclusive contestaban que eran más improductivos bajo esa modalidad. Es cierto, porque en España no hay una cultura de trabajo remoto, es cierto. O sea, cuesta mucho y ha sido un cambio brutal, o sea, totalmente sobrevenido. Y es que es lo que decía, o sea, lo que la mayoría de las empresas y personas han estado haciendo no ha sido realmente trabajo en remoto, que implica esa flexibilidad, esa autonomía, ese extra de comunicación, todo eso. No lo hemos estado viviendo en casi ninguna empresa. Muy pocas empresas realmente eh, podemos decir que las que ya lo hacían lo han seguido haciendo, y las que no lo hacían pues han sobrevivido, ¿no? Como han podido a esta situación, ¿no? Entonces es cierto que no hay esa cultura. O sea, también es verdad otra cosa, y es que en las casas tampoco ha habido posibilidades de hacer teletrabajo. La gente se ha encontrado pues con niños en casa, no había colegios, sin poder salir, con unas medidas de seguridad que simplemente ir a hacer la compra pues te tomaba mucho más tiempo de lo que antes tardabas, ¿no? O sea, una situación particular en general. O sea, no podemos decir que lo que se ha estado haciendo durante esta crisis ha sido teletrabajo. Y yo, si fuese el CEO de una empresa, no extrapolaría esas conclusiones a decir que el teletrabajo no funciona en mi empresa. Porque yo también he escuchado casos de, no, es que somos 15 personas y 3 no han funcionado bien, pues ya no hay teletrabajo. Bueno, pues intenta que esas 3 personas aprendan, ¿no?, a hacerlo bien, o lo mismo no son las personas adecuadas para trabajar en tu empresa, ¿no? Y si quieres de verdad tener una política de teletrabajo, ¿no? Entonces, yo creo que se toman medidas precipitadas, o sea, conclusiones precipitadas en esta situación, porque no es una situación normal a la hora de evaluar si el teletrabajo o no funciona en tu organización. Qué interesante, pues a ver qué tal dentro de un año, a lo mejor todas las cosas habrán cambiado. Mari nos dice, es una pena porque deseando conciliar el trabajo con nuestra vida familiar resulta concluyente que no se utilice esa modalidad y Sí, que le parece más ventajosa, ¿no? yo también lo creo. Así. Yo también. Así que nada, bueno, pues mil gracias a todos y a todas por haber participado y esperamos veros pronto, y a ti, Epi, por compartir con nosotros tu experiencia. Muchísimas gracias a vosotros y espero que os haya sido útil y que dentro de un año volvamos a
hablar y veamos en qué estado está el teletrabajo A ver qué en tal. España. Bueno, que tengáis todos una buena tarde. Chao. Igualmente, chao.